Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan el Bautista podría ser considerado, así lo consideran muchos, como el prototipo de un evangelista de hoy, alguien que va anunciando, predicando por todas partes el arrepentimiento de pecados. Acá dice, anunciando las buenas nuevas. Esa frase, buenas nuevas, es el Evangelio. Juan está anunciando acá, dice que estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Todo este pasaje que hemos leído habla de eso, del arrepentimiento. Era el mensaje central de Juan el Bautista y es uno de los temas centrales del Evangelio de Lucas, el arrepentimiento. Lucas está muy interesado en mostrar en todo su Evangelio en qué consiste el arrepentimiento. En Lucas tenemos historias, además de, por supuesto, hablar del arrepentimiento, tenemos historias de personas arrepentidas, más que en ningún otro lado de la Biblia, tanto Lucas como en Hechos. Tenemos a Zaqueo, arrepentido, al ladrón en la cruz, arrepentido. Tenemos en el libro de Hechos a este hombre carcelero en la ciudad de Filipos arrepentido. Tenemos a Cornelio arrepentido. Está repleto de historias de arrepentimiento, mostrándonos Lucas lo importante que es el arrepentimiento para la vida cristiana. Notablemente, Lucas es el único que cuando formula lo que llamamos nosotros la gran comisión, que está en los 4 evangelios, que es al final, después que Jesús ya ha muerto y ha resucitado, Él reúne a sus discípulos y les encomienda la gran misión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, Lucas en su relato, al final del Evangelio, en Lucas 24, 47, es el único que introduce el tema del arrepentimiento en esa gran comisión. Y dice que Jesús dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es un tema para Lucas sumamente importante, el arrepentimiento. Y acá, al describir el ministerio de Juan el Bautista, Lucas nos va de alguna manera a delinear aspectos sumamente cruciales para que entendamos en qué consiste el arrepentimiento, qué es lo que exige el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio radical del corazón de una persona. Por supuesto, también a lo largo de tanto Lucas como Hechos se nos muestra que no es un esfuerzo humano, no es algo que logramos nosotros solo por proponernos, sino que Dios, el Espíritu Santo, tiene que estar obrando para que haya un genuino arrepentimiento. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios derrama el arrepentimiento. Eso lo vemos en varios pasajes también. Por un lado se nos manda a arrepentirnos, por un lado se nos manda a cambiar nuestro corazón, pero por otro lado se nos dice que Dios es el que obró cuando eso sucede. Como una paradoja, ¿verdad? Se nos pide hacer algo y nosotros tenemos que tratar de hacerlo, pero después nos damos cuenta que si Dios no nos ayuda, eso no puede suceder. Dios lo concede. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Notablemente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 31, dice el profeta, haceos de un corazón y de un espíritu nuevos. Le dice al pueblo, haceos de un corazón y un espíritu nuevos, capítulo 18 de Ezequiel. Y en el capítulo 36 de Ezequiel, versos 26 y 27, dice, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo y os quitaré el corazón de piedra, etcétera, etcétera. Dios lo hace. Dios lo hace. Pero nosotros necesitamos ser confrontados con este mensaje. Nosotros necesitamos de alguna manera ser conscientes de nuestro pecado delante de Dios como un primer paso para que Dios entonces tenga entrada en nuestro corazón, para que nos dé la salvación. La salvación es de Dios, pero no es posible obtener esa salvación si no hay arrepentimiento, junto con la fe que abraza a Dios. Sí, la verdadera, genuina salvación es como una moneda de 2 caras. Es darnos cuenta de que somos pecadores y estamos perdidos, y es darnos cuenta de que necesitamos volvernos a Dios. ¿Sí? Y volvernos a Dios, y darnos vuelta hacia Dios. ¿Sí? Aquí vemos en este pasaje de 20 versículos al menos 8 características del mensaje de arrepentimiento. Eso fue
lo que fue el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. 8 características. En primer lugar, debe oírse en tiempos de apostasía este mensaje. Prepara el camino para el Señor, el arrepentimiento. Advierte contra las falsas esperanzas que podamos tener, el genuino arrepentimiento. Tiene un tono de urgencia siempre, el mensaje de arrepentimiento. Exige frutos genuinos, porque es fácil conformarnos con un falso arrepentimiento. Señala a Cristo siempre. El arrepentimiento es volverse a Dios en el Antiguo Testamento. Volverse a Dios. En el Nuevo, por supuesto, es volvernos a Cristo. En séptimo lugar, separa a las personas, el genuino arrepentimiento. Y finalmente, trae persecución al que lo predica. No es un mensaje demasiado popular. Y lo sabemos. Por eso a veces evitamos predicar arrepentimiento, porque no les gusta a las personas oírlo. En primer lugar, entonces, el mensaje de arrepentimiento debe oírse en tiempos de apostasía, en tiempos de maldad, tanto política, social como religiosa. Empieza el relato Lucas, como ya había hecho antes, enmarcando la predicación de Juan el Bautista, el ministerio, en la historia mundial y mencionando a varios gobernantes. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, de alguna manera que Lucas menciona a estos gobernantes, pone todo el mensaje del Evangelio en un contexto histórico, real, genuino. Esto no es un mito, no son historias inventadas, contadas, fantásticas, digamos así. Todo lo que se predica del mensaje cristiano sucedió en el contexto de la historia real. Y se puede comprobar, se puede chequear, digamos. No es una fantasía, no es un invento. Es genuino. Incluso que mencione todos estos gobernantes genera para los que leemos cierta sensación, probablemente intencional de parte de Lucas. Qué interesante que la mayoría de las personas hoy ni sabemos quiénes son. Ni Lisanías, ni Felipe, ni Tiberio, ni lo conocemos. Conocemos más de Juan el Bautista y de Jesús que de todas estas personas. Mostrando que en realidad lo que parecía el poder real en aquella época, en definitiva, no era el poder real. El poder real lo tiene Dios. Él es el soberano. Y un sencillo hombre como Juan el Bautista predicando en el desierto logró más impacto en la historia mundial que todas estas personas que creían que tenían la sartén por el mango, como decimos nosotros. Creían que tenían todo el poder. No. El poder lo tiene Dios. Y Dios mueve las cosas como Él quiere y, a final de cuentas, la historia, así como la conocemos, nos va trazando la historia de Dios, de lo que Dios quiso que se haga. Y será así hasta el fin. ¿Sí? Y eso es hermoso verlo. Interesante que Lucas se tome el trabajo de mencionar a estas personas porque nos ayudan de alguna manera también a tener una cronología del Nuevo Testamento. A más o menos saber en qué momento sucedieron todas las cosas. Que diga que que todo esto sucede a los 15 años del gobierno de Tiberio César es muy importante, tiene su valor. Lamentablemente los estudiosos no se ponen de acuerdo si digamos, estos 15 años del gobierno de Tiberio están contados desde el año 11 después de Cristo o desde el año 15 después de Cristo. Augusto César, el anterior emperador, murió en el año 15. Si contamos los 15 años a partir del 15, estamos en el año 30, cuando empezó Juan el Bautista a predicar. Lo que pasa es que el Senado romano le pidió a Tiberio que sea corregente junto con Augusto en el año 11, porque Augusto ya no estaba capacitado para gobernar. De manera que si tomamos el año 11 como el año donde comienza a gobernar Tiberio, estamos hablando que el ministerio de Juan el Bautista comenzó en el año 26 después de Cristo. ¿Qué es lo más probable? Juntando con información del Evangelio de Juan, donde se dice que el templo hacía 46 años que estaba siendo construido, eso nos da
el año 26 después de Cristo. Es muy interesante saber esto, ¿sí? Sabemos que Juan el Bautista y Jesucristo más o menos coincidieron juntos ministrando simultáneamente más o menos un año hasta que Juan fue encarcelado. ¿Sí? Entonces podemos pensar que Jesucristo comenzó su ministerio en el año 26 y más o menos que fue crucificado en el año 30 después de Cristo y que nació en el año 4 antes de Cristo, también por otra información que nos da antes Lucas, y nos ayuda entonces a hacer una cronología del Nuevo Testamento. Eso es como un paréntesis, ¿no? Pero tiene su valor. No creemos que Lucas puso toda esta información solo para que podamos armar una cronología, sino que de alguna manera tiene una intención Lucas. ¿Sí? De Lisinias no sabemos nada, Lisanías, no sabemos bien quién fue, no hay mucha información histórica, por supuesto alguien que existió. De Felipe, que también fue hijo de Herodes el Grande, él gobernó en el norte, cerca de Siria. Sabemos que fue un buen hombre, parece que fue un gobernante noble, una buena persona, pero de los otros, todo lo que sabemos es maldad, maldad y maldad. Tiberio fue un malvado, Pilato fue un malvado, Herodes fue un malvado, y Anás y Caifás fueron un desastre como sacerdotes. Y eso nos pone de alguna manera, y sobre todo los que leyeron el Evangelio de Lucas por primera vez, los pone a pensar, wow, este hombre, Juan el Bautista, comenzó a predicar como un profeta en medio de la apostasía, de la maldad, de gente corrupta. ¿Sí? Sabemos después por el relato del Evangelio cómo Pilatos se pone de acuerdo con Herodes para matar a Jesús y cómo Anás y Caifás también se ponen de acuerdo. Cómo estaba todo mezclado. De hecho, solo podía haber un sumo sacerdote a la vez en el pueblo de Israel. No podía haber dos simultáneamente. Sin embargo, acá el relato dice, siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás. ¿Por qué mencionan a dos si solo puede haber uno? Bueno, por la misma corrupción. Anás fue sumo sacerdote entre el año 6 y el 15 después de Cristo. Después lo sucedieron sus hijos. Los ponían y los sacaban los romanos a los sumos sacerdotes. Y al final lo sucede Caifás, que era el yerno de Anás. Pero él nunca dejó de tener el poder, Anás. Tremendo. Él mantuvo el poder a pesar de todo. Y él está involucrado en la crucifixión de Cristo. Le van a consultar a él. Él tenía su oficina, digamos así, en Jerusalén. Tenía su lugar para que lo vayan a ver, porque seguía ejerciendo el poder. Y él tenía el control lamentable de todos los negocios que se hacían en el templo, que eran una cosa de una corrupción espantosa. Ellos habían transformado, los sumos sacerdotes, la religión, en un negocio espantoso, lamentablemente. Y bueno, Lucas los menciona. Y en ese contexto dice que le vino palabra del Señor, la palabra de Dios, a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y eso es una frase muy linda que enseguida nos conecta con el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se quiere hablar de un profeta, se dice vino palabra de Dios sobre tal persona, hijo de tal otra. ¿Sí? No hubiera hecho falta que Lucas dijera hijo de Zacarías. Ya sabemos que Juan es hijo de Zacarías. 2 capítulos antes lo explica todo. Pero es para, de nuevo, que conectemos con el ministerio profético de Juan. Juan es un profeta. Y va a moverse, va a actuar como un profeta en el desierto, predicando en el desierto. Qué raro en el desierto, ¿no? Uno dice, bueno, pero si este hombre quería juntar multitudes, quería que la gente lo escuche, ¿por qué se va al desierto? Bueno, es todo un símbolo también de la apostasía de esa época. Juan va a predicar y quiere de alguna manera mostrar que lo que él está haciendo no tiene absolutamente nada que ver con la religión establecida. Ni su predicación va a promover a la gente a que participe en los ritos de la religión judía. Juan no está diciendo a nadie que vaya y haga sacrificios, que vea al sacerdote, que vaya al templo. No, vengan acá al desierto. Todo está corrompido, todo está podrido. Se tienen que arrepentir. Tremendo. Tremendo el poder, lo potente que es. Nosotros ya estamos acostumbrados a leer esto, pero necesitamos siempre cuando leemos tratar de imaginar lo que está pasando. Y esto es algo muy fuerte. Que el precursor del Mesías invita a la gente a irse al desierto y a bautizarse en el río Jordán.
si quiere realmente estar preparada para recibir a Dios, porque en el templo no va a pasar eso. Con la religión establecida no va a suceder, está todo podrido. Es muy difícil en tiempos de apostasía. Es lo que era en estos tiempos. Y nosotros vivimos en tiempos similares, lamentablemente. Y si nosotros investigáramos la historia del cristianismo, nos ayudaría a entender la gran pregunta que a veces muchos de ustedes tienen. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Si hay una sola Biblia, hay un solo Cristo, ¿por qué hay tantos nombres, tantos grupos? Bueno, porque en algún momento en la historia esos grupos se desviaron de la verdad, apostataron. Y tuvo que haber, entre comillas, un Juan el Bautista que salió de allí y comenzó algo fuera. Y lamentablemente después de siglos o de años de eso que comenzó bien, buscando al Señor de corazón, se volvió a corromper. Y alguien volvió a salir y volvió a comenzar algo y así. Y así es la historia. Los 2000 años de historia de cristianismo que tenemos, lamentablemente así son. Grupos que se corrompen y personas que salen buscando algo puro y empiezan afuera, en el desierto, entre comillas, ¿verdad? Tremendo, tremendo antes de salir de este punto, pensar que el cristianismo de ninguna manera, en ningún momento propuso ni hacer un acuerdo con estos gobernantes, tratar de hacer alguna componenda con la política de esa época para tener cierto favor, ni tampoco planteó una revolución para tratar de cambiar eso. No, salgamos. Revolución nada. Guardá la espada, Pedro. Cuando Juan y Santiago propusieron derramar fuego para destruir una ciudad de Samaria, Jesús dijo, no, eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros no venimos a hacer una revolución. Nuestra arma es la palabra. Lo que vamos a hacer nosotros es sencillamente hablar de la palabra de Dios. Y eso va a cambiar a las personas. El cristianismo genuino nunca encabezó una revolución ni lo va a hacer jamás. Si alguien va a morir, hubiera dicho Jesús, ese voy a ser yo. Yo voy a morir. No vamos a matar a nadie. Y nunca lo hará el cristianismo genuino. ¿Sí? Con la sencilla palabra de Dios, predicada con pureza, eso es el éxito en el contexto del verdadero cristianismo. A los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces el mensaje de arrepentimiento, en primer lugar, debe oírse en tiempos de apostasía. Eso es lo que hizo Juan. Y eso es lo que debe hacerse siempre, aunque eso nos cueste la cabeza como le costó a Juan. ¿Sí? Lo peor que se puede hacer en tiempos de apostasía es seguir la corriente, lo que está de moda, digamos, lo que la mayoría de la gente le gusta escuchar. No, justamente estamos como estamos y las cosas llegan al punto que llegan porque los que son responsables de levantar la voz, de tocar la trompeta con claridad, se han amilanado, digamos así, quizás por intereses personales o qué, pero dejaron de predicar con pureza la verdad. Y eso debe suceder. Y ese mensaje, más que nunca en tiempos así, debe ser un mensaje de arrepentimiento. Porque así con todo contaminado, así no se puede recibir a Dios. Así no se busca a Dios. No. El primer paso para buscar a Dios es reconocer que estamos mal. Estamos re mal. ¿Qué estamos haciendo? Un desastre. Y quebrantarnos delante de Dios y humillarnos. Y en ese estado pedirle a Dios que intervenga. Por favor, Señor, ayúdanos en esta iglesia. Esta iglesia, si fuera el caso, ¿no? Si un pastor se da cuenta en tiempo de apostasía que se ha equivocado, él debe empezar a llorar delante de Dios. Quebrantado, Señor, por favor, perdónanos. Estamos mal. Estamos mal. Y empezar a decirle a la gente, hermanos, estamos mal, oremos a Dios, que el Señor nos perdone. Por tal y tal motivo, esto no es de Dios lo que estamos haciendo. Y no lo vamos a hacer más. Y le vamos a pedir a Dios que intervenga. Arrepentimiento. ¿Sí? Y ese es el único camino para volver. No hay otra manera. Y no es fácil. No es fácil. Spurgeon en su época tuvo una controversia con las iglesias bautistas de la convención, justamente. Empezó con cosas muy simples, como Spurgeon empezó a notar que algo no estaba bien. Miren ustedes lo que él escribe. En las iglesias, dice él, están haciendo obras de teatro. ¿Qué es eso? Están jugando el juego de la silla. Estamos hablando de 1880. Y Spurgeon estaba escandalizado que ponían sillas y jugaban al juego de la silla. Es el mismo que conocemos hoy. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Con la salvación. Está todo perdido. Dice, hoy en día más que
buscarse un pastor que alimente a las ovejas, están buscando un payaso que entretenga a las cabras, decía Spurgeon, porque no son ovejas. Y entró en una controversia que se llamó la downgrade, como la controversia de la cuesta abajo. Cuesta abajo. Y él le puso ese nombre, porque él decía, cuando una iglesia, cuando una familia, una persona deja al Señor, deja la palabra, empieza como a caer, así por una cuesta, como si fuera, imagínense, como una bola de nieve, algo que se está deslizando. Y dice, y nada lo va a detener, salvo que haya un genuino arrepentimiento. Salvo. Es lo único. Por eso en tiempos de apostasía se tiene que oír un mensaje de arrepentimiento. En segundo lugar, el mensaje de arrepentimiento, y esto está conectado, por supuesto, prepara el camino para el Señor. Esa fue la función de Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor. Él fue el predecesor, digamos, el que iba ahí delante de él preparando el camino. Y por eso predicaba arrepentimiento. Y dice el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, etc. Ahora lo vemos. Por todo el área del Jordán, cuando leímos recién que estaba en el desierto, la palabra desierto, no nos tenemos que imaginar como el Sahara. El desierto de Judá era muy parecido al desierto de Sahara, es muy parecido, es muy árido. Lo que está hablando son zonas no muy habitadas, casi deshabitadas. No necesariamente un lugar donde no tenés agua, te morís de sed. Sí, ahora sabemos por este versículo 3 que él estaba en todas las zonas contiguas al río Jordán predicando. Por todos lados, dice acá, ¿sí? Por toda la región contigua al Jordán, iba predicando. Y el mensaje que él predicaba era el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es muy rara la forma que escribe esto, Lucas. Predicaba el bautismo del arrepentimiento. Es raro ya enganchar predicar el bautismo. ¿Cómo voy a predicar el bautismo? Bueno, es lo que hacía Juan. Juan iba predicando y animando a las personas a que se bauticen para arrepentimiento, para perdón de pecados. Bueno, y eso es extraño. Es extraño porque en la religión judía no había bautismos. Había lavados ceremoniales para purificación, pero no existía el bautismo. El único bautismo que existía en la religión judía era de los gentiles que querían hacerse judíos. Y por medio del rito del bautismo se hacían lo que se llama prosélitos. Manifestaban su deseo de alguna manera dejar atrás lo que eran y hacerse judíos. Pero los judíos no se bautizaban. No se bautizaban. De alguna manera, si bien no es, los estudiosos claramente definen, esto no es lo que está diciendo, acá es el bautismo de arrepentimiento, no es el bautismo para hacerse prosélito, pero de alguna manera es muy fuerte, ha sido muy fuerte en la mente de un judío. Ya es raro, o fue raro, que vaya alguien predicando el bautismo en el medio del desierto. Pero más raro todavía que le pida a los judíos que se bauticen. De alguna manera que un judío se bautice implicaba claramente que su religión no servía y que tenía que reconocer su pecado delante de Dios para buscar a Dios de verdad, porque todos sus ritos religiosos no le estaban sirviendo para nada. Y eso era muy humillante, muy difícil de aceptar. Y eso hacía Juan el Bautista. Es muy importante acá para nosotros, ¿sí? Dentro de poco vamos a tener un bautismo. Esto no tiene nada que ver con los bautismos que nosotros practicamos. Es distinto. El bautismo de Juan el Bautista es distinto que el bautismo cristiano. Y eso lo sabemos por Hechos 19, especialmente, que había un grupo de discípulos de Juan el Bautista, recién se leyó, que no habían escuchado, creían que solo había ese bautismo, el de Juan el Bautista. Y entonces se les instruye de que no, que están equivocados, que eso ya pasó eso. Eso era algo previo a la venida de Cristo, era preparativo para la venida de Jesucristo. Ahora que vino Cristo, ya es otra cosa. ¿Sí? Igual es instructivo esto, muy instructivo para nosotros en cuanto a verdades que tienen que ver con el arrepentimiento. Pero nosotros no somos llamados a bautizarnos como en el caso de Juan el Bautista estaba llamando, ¿sí? Para un judío que escuchaba esto, bautizarse significaba volver a las condiciones del pacto con Dios.
¿sí? Volver a Dios bajo esas condiciones. Para un gentil que escuchaba esto, a Juan el Bautista, si es que lo escuchaba, era dejar sus ídolos y volverse a Dios, como nos dice en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Eso es lo que significaba. Nuestro bautismo cristiano, cuando lo hacemos, simbólicamente lo que está representando es la muerte cuando nos sumergimos y la resurrección junto con Cristo. Nos estamos identificando con Cristo, con lo que hizo Cristo en la cruz. Esta predicación de Juan es previo a todo eso. Todavía no había sucedido nada de eso. Es un llamado al arrepentimiento, con un símbolo muy fuerte que es, judío que estás confiando en todas tus ceremonias, que estás confiando en ser descendiente de Abraham, en toda tu tradición, bautízate porque eso no te sirve. Tenés que cambiar en tu corazón. Tiene que haber un arrepentimiento, genuino arrepentimiento, y lo manifestás bautizándote y mostrando frutos genuinos, porque en definitiva cualquiera puede cumplir un rito y hacerlo de manera externa. Tiene que ver con, por eso dice, bautismo de arrepentimiento. Hay una discusión ya de hace años en el mundo evangélico con el tema del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego, en el Nuevo Testamento, es metanoia, que quiere decir cambio de mente. Y hay algunos teólogos que dicen que sencillamente una persona se arrepiente cuando cambia su mente, aunque su conducta no cambie. Digamos, hoy yo pensaba que Cristo era todo un invento, y ahora creo que no, que es el Salvador, y ya me arrepentí, eso es arrepentimiento, y sigo viviendo en fornicación, pongamos. Bueno, hay teólogos que dicen, sí, está bien, puedes seguir viviendo en fornicación. Lo que importante es que se dé cuenta que Cristo ahora es el Señor y se entrega a Cristo, aunque su vida siga siendo una vida de pecado. No tiene nada que ver una cosa con otra. No es así. No es así. Los conceptos en la Biblia están todos entrelazados. Cuando Juan aparece predicando el arrepentimiento, eso está, sí, usa la palabra metanoia, metanoeo sería el verbo, metanoia el sustantivo, pero está entrelazado con el concepto del Antiguo Testamento, que tiene que ver con darse la vuelta y volverse a Dios, sub en hebreo. ¿Sí? Sub. Y después usa en el Nuevo Testamento otra palabra en griego que se llama epistrefo, que quiere decir convertirse, darse la vuelta. Las personas que yo mencioné hoy que se arrepintieron se convirtieron. Caso Zaqueo, que era jefe de recaudador de impuestos, devolvió todo lo que había robado, multiplicado incluso. Cambió porque se arrepintió. Eso es lo que predica Juan el Bautista. Verdadero arrepentimiento es cambio, vuélvanse a Dios. Si sos judío, volvé a Dios. Dejá de engañarte con tus ceremonias, con tus ritos, con tus ancestros, con tu falsa seguridad. Volvé a Dios. Date la vuelta y retorná a Dios. Eso es arrepentirse. Esa es la idea. Tu judaísmo no es suficiente. Volvé a Dios. El perdón de los pecados fue el resultado judicial del arrepentimiento. Y los judíos realmente no sentían que lo necesitaban. No pensaban que tenían que arrepentirse de nada. Todo lo que tenían que hacer, según ellos, era realizar el rito externo de presentar sacrificios y ofrendas para permanecer bien con Dios. La predicación de Juan el Bautista implicaba que toda la nación era apóstata, que se había alejado de Dios y tenía que volver a Dios, convertirse a Dios, convertirse, volver, convertirse, arrepentirse, volver a Dios. Yo elegí predicar Lucas justamente porque realmente tengo un deseo muy grande de predicar todos los profetas menores. Y Lucas, de todos los evangelios, es el que más conecta su mensaje con el de los profetas menores. Y el gran mensaje de los profetas menores es arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y el contexto es apostasía. Ya lo vimos cuando vimos Oseas. Lo vamos a ver cuando veamos Joel, cuando veamos Amós, cuando vayamos viendo cada uno de los profetas menores. El tema central de cada profeta menor es arrepentimiento. Para que haya un remanente de personas arrepentidas. Y empieza el Evangelio y Lucas conecta todo eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que venían hablando los profetas del Antiguo Testamento. Para volver a Dios. Interesante que Lucas en 1:80, capítulo 1, verso 80, nos dijo cuando terminó de hablar de Juan el Bautista,
para empezar a enfocarse en Jesús, en el capítulo 2, que Él se fue a lugares desiertos. Y ahora entendemos por qué. Porque la conexión está aquí en Lucas 40, que se cita, cuando dice voz, verso 4, de lo que estamos considerando. ¿Sí? Capítulo 3, verso 4. Voz del que clama en el desierto. Esta es la profecía de Isaías. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Muy interesante de nuevo acá esa tensión, esa paradoja. Por un lado, comienza la cita de Isaías pidiendo al que lee que haga algo, pero termina diciendo que alguien lo va a hacer. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero el verso 5 dice, todo valle se rellenará, alguien lo va a hacer. Y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esos son pasivos de divinidad, Dios va a hacer eso. Pero esta voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, es que clama el arrepentimiento. Y acá lo que hace Isaías es utilizar todas imágenes no literales, sino simbólicas de lo que es el genuino arrepentimiento. Lo que está describiendo Isaías es la construcción de una carretera en medio de la montaña. Es precioso de pensar. Un autor tituló un sermón el arrepentimiento, una autopista al corazón de Dios. Interesante, creo yo, relacionado con esto. Este pasaje de Isaías 40 tuvo tal impacto en la iglesia primitiva que ellos se llamaban el camino. Ustedes saben, los que leen el libro de Hechos varias veces, habla de el camino, el camino, el camino. Antes de llamarse cristianos, los cristianos se llamaban el camino. ¿Por qué se llamaban el camino? Por Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Son los que respondieron a este mensaje, son el remanente que se arrepintió y buscaron al Señor de todo corazón. Ellos son los cristianos. Tremendo. Pensemos, a mí me parece quizás la parte más preciosa de todos estos 20 versículos, la cita de Isaías y la implicación que tiene. De nuevo, algo que hago yo y algo que hace Dios en mi corazón. Pero lo que significa el arrepentimiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros es preparar el corazón para Dios. Así como, y lo sabemos por experiencia, nosotros podemos endurecer nuestro corazón, aún después de haber sido cristianos, aún después de habernos convertido. Hay cosas que hacemos que endurecen nuestro corazón y nos alejan de Dios de alguna manera, aunque nadie nos puede separar del amor de Dios ya. Pero en nuestra vida cotidiana estamos como fríos. De la misma manera hay cosas que podemos hacer y debemos hacer para rectificar eso y que Dios vuelva a obrar en nuestra vida. Y eso se llama arrepentimiento. La vida de un verdadero creyente es una vida de arrepentimiento continuo. Y ese arrepentimiento, de nuevo, de alguna manera metafórica, significa enderezar un camino, allanar algo, para que se pueda haber una comunicación fluida, fácil. Y de manera simbólica acá, noten, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, dando a entender que algo está torcido, enderezalo. Todo valle se rellenará. Toda cosa profunda, todo pecado oculto, imaginando un valle, se va a rellenar, digamos así. No va a haber cosas escondidas, profundas, se va a rellenar de manera simbólica, ¿no? Y todo se bajará, dice, todo monte y collado, toda altivez va a ser humillada, todo orgullo pecaminoso, todo camino se va a enderezar, todo lo torcido, todo lo perverso, engañoso, peligroso, por medio de la confesión de pecados. ¿Sí? Y por último dice, allanar los caminos ásperos, van a ser allanados. Se refiere a quitar todo obstáculo e impedimento, como el egoísmo, la apatía, la indiferencia, lujuria, incredulidad. Todas las cosas que podrían obstruir de alguna manera la relación con el Señor, la entrada del Señor al corazón. Eso es lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Por eso va junto con la fe en la salvación de una persona. Es fundamental, sin arrepentimiento no hay salvación.
es abrir nuestro corazón a Dios, es soltar de alguna manera eso que nosotros con tanto cariño hemos abrazado en lugar de Dios, soltarlo y volvernos a Dios con fe verdadera. Y termina la cita de Isaías, así como lo cita Lucas, y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Una vez que todo esto se suceda, incluyendo también a los gentiles, no solo a los judíos, y así es el énfasis de Isaías, por supuesto. Y ese es el gran énfasis de Lucas, que Dios tiene un plan de salvación para todo tipo de personas. Y termina el libro de Hechos, que es la continuación de Lucas, diciendo, sabed, Hechos 28, 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, y ellos oirán. Tremendo. Ya no tiene nada que ver con la religión de nacimiento de una persona, sino su respuesta a la predicación. La persona que se arrepiente, se quebranta y reconoce su necesidad, tiene una avenida en su corazón abierta para que Dios entre y haga su salvación. Precioso. En tercer lugar, el mensaje de arrepentimiento advierte, el mismo mensaje de arrepentimiento advierte contra las falsas esperanzas. Y Juan el Bautista dice a las multitudes, verso 7, que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de arrepentimiento advierte contra falsas esperanzas. Conmueve pensar que multitudes salían, dice acá, para ser bautizadas por él. Salían de las ciudades, imaginamos, y se iban al desierto a encontrarse con Juan. Y Juan ve en eso como un cuadro de serpientes que están escapando del fuego, que salen, ¿no? Cuando se prende un fuego y salen las serpientes. Imagínense ustedes, tratando de salvar el pellejo. Y así les dice a las personas, ustedes son generación de víboras, son hijos de serpientes, no hijos de Abraham. Ustedes son hijos de serpientes, que están saliendo acá y vienen a que yo los bautice, pero su corazón está endurecido. Ustedes no quieren hacer el rito por las dudas nada más, sumar a toda la cantidad de cosas que hacen, pero el corazón de ustedes está endurecido. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de esa forma? Eso no va a funcionar. Es falso. Está diciendo eso, es lo que está implicando esto. Lo que están haciendo ustedes es falso. Porque ustedes en su corazón están pensando que porque son hijos de Abraham no les va a pasar nada. Están como vacunados, están cubiertos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse de verdad. Dejen de confiar falsamente en que son descendientes de Abraham. Eso es lo que pensaban los judíos, que tenían la bendición asegurada, eran el pueblo escogido. Y ya. Bueno, Juan el Bautista le dice, no, ustedes son hijos de víboras. Duro, durísimo. Durísimo. Nosotros podemos hacer similarmente, es un tema del ser humano. Podemos fácilmente reemplazar nuestra confianza en cosas que no son genuinas. Y en el mundo evangélico está lleno de personas que tienen su confianza puesta en que un día levantaron la mano, que pasaron al frente, que llenaron una tarjeta, que el pastor los bautizó, el pastor me dijo, me profetizó, me puso la mano, me pasó tal o cual cosa. O que estábamos en tal o cual iglesia, lo he visto yo. Personas que creen que estar en una buena iglesia es garantía que van a ser salvos. Porque mi pastor es fulano de tal. No, ¿sabes? Hace años que estoy ahí, yo soy uno de los fundadores. Yo doné dinero para el edificio, etcétera, etcétera, confiando en todo tipo de cosas que no tienen nada que ver. En el pedigrí, digamos así, evangélico. No sirve. Si no hay un genuino arrepentimiento de corazón, no sos salvo. ¿Te arrepentiste de verdad alguna vez? ¿De verdad te arrepentiste? ¿Cómo entraste a la vida cristiana? ¿Cómo comenzaste a ser un hijo o una hija de Dios? ¿Fue por medio del arrepentimiento de tus pecados? ¿Los viste con claridad? ¿Te humillaste delante de Dios? ¿Le pediste perdón y le pediste que Cristo sea tu Salvador? ¿O estás confiando en otras cosas?
Bueno, el mensaje de arrepentimiento tiene que advertir de estas falsas esperanzas, que son comunes a todos los seres humanos, no solo a los judíos. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Una de las verdades más fundamentales de la vida cristiana es la conciencia de que nuestra salvación es en Cristo y no depende de ningún derecho inherente que tengamos, de nada, solo de tener a Cristo. ¿Sí? No nos ganamos la salvación por nada que hagamos nosotros, por buenas obras, no la ganamos. Por estar en el lugar apropiado no la ganamos, por antigüedad no la ganamos. No se puede ganar la salvación, es un regalo de Dios, que Dios se lo da a las personas que admiten que no lo merecen. Quebrantados ven su pecado y se quebrantan y ruegan a Dios, suplican por esa salvación que solo Dios puede dar. Somos suyos solo porque reconocemos que necesitamos su gracia. Eso es lo que significa la gracia, no porque merecemos algo. En cuarto lugar, el mensaje de arrepentimiento siempre tiene un tono de urgencia, siempre. Porque es urgente. Y dice en el verso 9, y ya también dice Juan, decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Acaba de decir, hablando de los frutos, que dejen de hablar de Abraham y de pensar en Abraham y de confiar en Abraham, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y dice ahora, el hacha ya está puesta en la raíz. Es una figura muy fuerte, ya está el hachero, ya está, el leñador ya está con el hacha apuntando a la raíz para sacar de gajo el árbol y tirarlo al fuego, porque no da fruto, porque no hay fruto, no se ve nada. Y eso habla de urgencia, ya está puesta el hacha en la raíz, eso es urgente. No es que algún día, vamos a ver, ya está puesto ahí. Quizás hoy sea la última vez que algunos de ustedes escuchen la necesidad de arrepentirse y ya. Quizás algunos de nosotros no sobrevivamos esta próxima semana y ya nos enfrentemos cara a cara con el Señor. Y esta sea la última vez que estemos escuchando su palabra. Y tenemos que dar cuentas al Señor de nuestra vida. Y si no hay fruto de genuino arrepentimiento, seremos echados al fuego. Y eso habla, por supuesto, de castigo, de juicio, de perdición. Todos son pasivos divinos, otra vez acá. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto se corta, alguien lo va a hacer, y se echa en el fuego, alguien lo hace. En un momento más sabemos que ese es Jesucristo, es el juez. Él es el juez. Él lo va a hacer, Dios lo hace. Dios corta, Dios echa al fuego. Si uno no se arrepiente, mensaje de urgencia. Si oyereis hoy su voz, dice varias veces en el Nuevo Testamento, no endurezcáis vuestro corazón. Si oís al Señor, no te endurezcas, quebrantate al Señor. Él sabe todo, ¿no? Él no tiene caso andar pulseando con Dios y Él ya sabe lo que hay en mi corazón y lo que hay en el tuyo. Él conoce todo. ¿Por qué seguir dando tanta vuelta? ¿Por qué seguir disfrazando con argumentos intelectuales y no sé qué, y objeciones? Cuando en realidad el problema de tu corazón es otro y vos lo sabes bien. Y Dios lo sabe bien. ¿Sí? Ya, rendite. Estás rodeado, estamos rodeados. El Señor es así, no tiene caso seguir dando vueltas. Deja de confiar en esta iglesia o de estar acá como que te hace bien, qué lindo, no. Necesitas un Salvador y ese es Jesucristo, no esta iglesia. No, esta iglesia no te puede salvar. Ni escuchar sermones lindos, ni nada, ni seguirnos en internet, no sirve para nada. Si no te quebrantás delante de Dios y le pedís perdón. En quinto lugar, el mensaje de arrepentimiento exige frutos genuinos. Frutos genuinos, verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, porque se ve que les tocó el corazón Juan el Bautista, fuerte, muy fuerte. Se ve que caló hondo ahí y le dice, ¿qué hacemos entonces? Verso 10. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y va a describir ahora a 3 grupos de personas que se acercan a Juan y le dicen lo mismo, ¿qué haremos? La palabra haremos acá es clave porque él dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Algo hay que hacer, dice Juan. Pero no para que Dios te salve, no para que Dios te perdone, sino como resultado
Un fruto es algo que es el resultado, no es la raíz. ¿Sí? Es el fruto, es la evidencia de que algo ha pasado en tu corazón. El arrepentimiento es un cambio profundo en tu corazón y en el mío, que tarde o temprano se tiene que manifestar en cambios externos en lo que hacemos. Y entonces estas personas se acercan a decir, ¿qué haremos? Y primero personas comunes aparentemente se acercan y dicen, ¿qué haremos? Y Juan mete el dedo en el asunto de la codicia. En los 3 casos, vamos a ver ahora, en los 3 casos, está relacionado con la codicia, con el amor al dinero, con cómo nosotros nos aferramos a las posesiones como algo que nos da seguridad. En definitiva, es lo que más compite en nuestro corazón con la lealtad a Dios, el dinero. Fue en la época de Jesús y es en nuestra época. Y Lucas es de los 4 evangelistas el que más habla de este asunto, de cómo el dinero puede interferir en nuestra genuina relación con Dios. Se puede transformar en nuestro Dios fácilmente. Y entonces dice el que tiene 2 túnicas, y acá la palabra túnica habla como de ropa interior que se usaba, debajo de la túnica externa. Y había personas que usaban 2 en tiempos de frío. No se ve eso, es algo que no se ve. Tanto se usaba varones como mujeres. Si alguno tiene 2, quédese con una y dele la otra al que no tiene ninguna. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. No dice el que tiene comida de sobra, es muy interesante. Dice el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, dale comida también al que no tiene nada. Muy interesante. Lo que está diciendo Juan, y de nuevo hay un factor común en los 3 casos, es que la forma de yo mostrar que ahora mi corazón es sensible a las cosas de Dios, es que ahora me conecto con las cosas de los demás también, con las personas que me rodean. ¿Sí? Así como la manera de yo mostrar que mi corazón está endurecido es que me aferro a las cosas materiales más que de lo normal. Si realmente Dios está obrando en mi corazón, ese arrepentimiento verdadero, que es que me volví a Dios, bueno, es que ahora amo al prójimo y veo la necesidad de mi prójimo y quiero hacer algo. Y no me puedo quedar indiferente. Ojo acá el punto, porque esto es una línea muy delgada de transformar el arrepentimiento en penitencia, que es un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es volvernos del pecado a Dios, no del pecado a las buenas obras. Esa es la gran confusión en gran parte del cristianismo. ¿Sí? Personas que hacen penitencia, que van caminando a un lado, que prometen hacer qué, no sé cuánto, y hacen supuestamente para compensar sus pecados, hacen obras y donan plata y construyen una capilla y hacen esto y lo otro, pensando que de esa manera están mostrando delante de Dios su corazón arrepentido. No. El corazón arrepentido es un corazón que se vuelve del pecado a Dios. Y cuando volvés a Dios, esa sensibilidad ahora a las cosas de Dios se tiene que manifestar en ese segundo gran mandamiento que es amar al prójimo como a vos mismo. Es lo que está diciendo acá. Muy delicado esto, lo vamos a desarrollar más a medida que avancemos. Tanto en Lucas, yo pienso explicar eso cuando predique el libro de Amós. Hoy en día hay una discusión enorme, no ha llegado a Argentina con tanta fuerza todavía, de que la justicia social es parte del Evangelio. Es tremendo, en Estados Unidos hay iglesias completas divididas, denominaciones enteras, que parte de la predicación del Evangelio tiene que incluir la justicia social. Y es lo que parece indicar este pasaje. No es así. No es así. Esto está hablando de frutos de un corazón arrepentido y salvado. Es que ahora ve las cosas de otra manera. Orienta su vida de tal manera ahora que le importa a los demás. No vive para sí solamente, centrado en sí mismo. Noten los otros 2 ejemplos. Dice verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Todo un sistema corrupto en el mundo romano. Los romanos daban concesiones, digamos, licenciatarios. Rifaban, por decir así, remataban tal área. Se presentaban varias personas y decían, bueno, yo quiero ser el recaudador de impuestos de Galilea. Y a ver, ¿cuánto me das vos? ¿Cuánto me das vos? ¿Cuánto me das vos? Bueno, entonces vas a ser vos el que va a recaudar impuestos en Galilea. Y le daban la concesión, no sé, a fulano. Y esa persona encima
de lo que se había comprometido a darle a los romanos, podía cobrar lo que quisiera. Le sumaba lo que quisiera, y eso lo hacía, así lo hacía. Y ponían jefe de publicanos, que fue Zaqueo en el Evangelio de Lucas, y ponían personas a trabajar, y era un negocio redondo. Era un negocio redondo. Es como si, no sé, en nuestros países a los peajes, que son concesiones, cobraban lo que quisieran. Y si no, no puedes pasar. Imagínate. La gente los odiaba a los recaudadores de impuestos, sobre todo porque eran judíos. Los romanos, de alguna manera, reclutaban en cada zona personas del lugar, porque sabían el idioma, eran conocidos, etc. Y los judíos odiaban a los judíos que se habían hecho recaudadores de impuestos, publicanos. Eran lo peor de lo peor porque eran corruptos, eran malvados. Así lo veían las personas. Y entonces el Señor les habla. El Señor no, Juan el Bautista. Se acercan unos publicanos. Había en todo Israel, había 3 lugares centrales de recaudación de impuestos. Uno estaba en Cesarea, otro en Capernaum, que es donde Jesucristo más predicó, en Capernaum. Y de ahí era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos de Capernaum. Y otro en Jericó, de ahí era Zaqueo. Y de la zona de donde predicaba Juan el Bautista, ahí está Jericó. Interesante. Y entonces le preguntan, ¿qué haremos? Y él les dijo, verso 13, no exijáis más de lo que está ordenado, de lo que os está ordenado. No les dice, interesante, dejen ya de ser publicanos porque eso no es para una persona que ama a Dios. Eso es incompatible, no pueden ser publicanos. Les dice, no exijan más de lo que está ordenado. No cobren sobreprecio, hagan lo que es justo y ya está. De nuevo, relacionado con la codicia, ¿verdad? Y en tercer lugar, dice el verso 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniáis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, acá no sabemos si se habla de soldados gentiles, romanos, o soldados judíos. Había también dentro de Palestina un tipo de policía reclutada entre los judíos que funcionaban justamente para proteger a los recaudadores de impuestos. Y también eran completamente detestados por los judíos, esas personas, porque aprovechaban su poder para extorsionar a las personas. La palabra acá extorsionar, no extorsionáis a nadie. La palabra extorsión significa sacudir con violencia, imagínense ustedes. Alguien que aprovecha su poder, vienen, te patean la puerta con 2 o 3 más y entran a tu casa y te sacan lo que quieren porque ellos son los soldados, porque tienen el poder. Ni calumniáis, dice acá, y es lo que hacían a veces, juntaban testigos falsos, amenazaban esclavos para decir, bueno, por favor, vení conmigo y decí que este hombre rico te robó dinero o te cobró más, etcétera, para sacarles dinero. Y contentados con vuestros salarios, cobraban demasiado poco los soldados, demasiado poco, lo mínimo. O sea, soldado era lo mínimo que podías ganar. Y claro, eso se prestaba para que aprovechen su poder para aumentar sus riquezas. De nuevo, codicia aquí. Codicia. Interesante. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, que ya no te aferrás a las cosas materiales, sino que realmente has vuelto a Dios de corazón y eso ha cambiado la manera horizontal en que te relacionas con otros, de una manera radical. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un asunto de corazón, pero que termina resultando en un cambio en el comportamiento de una persona. ¿Sí? No es salvación por obras. Ojo con eso, ¿sí? No es. Entonces el fruto es la consecuencia. Yo digo que soy cristiano y soy cristiano, gracias a Dios por su gracia. Y eso significa que un día me di cuenta que yo no me podía salvar a mí mismo, que no había nada que yo pudiera hacer para agradar a Dios. Nada. No había cantidad de obras buenas que yo pudiera hacer para de alguna manera compensar toda la maldad que yo tengo. Y entonces me tiré a los brazos de Cristo para que Él me salve. Yo me arrepentí de mis pecados y confié en Cristo. Ahora, la evidencia de que eso fue real y genuino es que ahora en mi vida hay buenas obras. Yo no estoy tratando de hacer buenas obras para que Dios me acepte. Ya me aceptó porque yo me reconocí pecador y Él vino a buscar no a los justos sino a los pecadores. Yo soy un pecador y califiqué para que Él me salve y me tiré a Él para que me salve.
Y ahora porque Él me salvó y porque me dio su Espíritu Santo, yo comencé a cambiar. Dios empezó a transformar mi orgullo, a quebrantarme, a hacerme más humilde, a conectarme con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo tiene que ser en tu caso. Y si no hay fruto, si no se ve eso, seguís siendo un patán, una persona que nadie confía en vos, porque, no sé, trabajás lo menos posible, tus compañeros de trabajo te esquivan porque vos, la verdad, sos una persona que prometés algo y nunca cumplís, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tus familiares no quieren ni verte porque pedís plata y nunca la devolvés, etcétera. Cuidado, a lo mejor no sos un cristiano. Pero no porque la salvación sea por hacer todas esas cosas, sino que porque Dios te salvó, ya esas cosas no pueden ser parte de tu vida. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. No que seamos perfectos, no lo somos. Pero ahora pedimos perdón, ahora trabajamos duro, ahora no andamos por todos lados calumniando a medio mundo. No, ya no. Y otras cosas, podés sumarle todos los pecados que se te ocurran. Ya no. Ya no. En sexto lugar, el mensaje de arrepentimiento señala a Cristo. Como el pueblo dice, estaba en expectativa. Vamos a parar acá, porque ya me he tomado la costumbre de pasarme demasiado y no voy a llegar a ver 9 puntos o 8 puntos. Vamos a parar aquí y está bien. ¿Sí? Esto es muy importante, demasiado importante. La salvación es por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es por la fe en el Señor Jesucristo, que es algo que el Señor nos regala. Y esa fe viene junto con el arrepentimiento. ¿Está bien? Tenemos que pensar seriamente si realmente nos hemos arrepentido alguna vez delante del Señor. Y si ahora eso es una característica en nuestra vida. Es la vida de un cristiano verdadero que se vive arrepintiendo. ¿Sí? Porque somos conscientes delante de Dios de quiénes somos. ¿Sí? Desde que el Señor obró en nuestra vida hasta que el Señor nos lleve al cielo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, todo el tiempo, de manera constante, nos va a redarguir de pecado, nos va a mostrar que no somos lo que quisiéramos ser. No somos lo que Dios espera que nosotros seamos. Nunca somos eso. No lo somos. Y eso produce quebranto y humildad. Y Dios dice, busca a los quebrantados de corazón. Y esas son las personas que Dios derrama su gracia, a los que están quebrantados. Genuinamente. ¿Sí? No mirando a los costados, no, pero vos, no comparándose nada, delante de Dios. ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo sos vos? ¿Sí? Y esa es la marca de un genuino creyente, ¿sí? Que busca a Dios de corazón, porque reconoce todo el tiempo que lo necesita. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra alma, en nuestro corazón. Es tan fácil para nosotros como pasó en la época de Juan el Bautista, engañarnos a nosotros mismos, confiar en falsas esperanzas, falsos motivos por los cuales sentimos que tú nos bendices o nos tienes que bendecir. Ayúdanos, Señor, a descansar solamente en tu gracia, en tu perdón, como dice acá que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, que podamos entender que el perdón de pecados solo es posible cuando nos arrepentimos delante tuyo y confiamos en la obra suficiente de Jesucristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, por favor te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.